Ok. ¿Ya puede compartir su pantalla, doctor, por favor? A ver, ¿se puede ver en Perfecto. pantalla? Sí, sí, ya lo vemos. Bien. Bueno, buenas noches con todos. Para mí es un placer compartir nuevamente con Cedix y con todos los participantes que van a estar el día de hoy. En realidad va a ser una charla muy interesante respecto que se está volviendo algo muy común, se está escuchando mucho del tema de cirugía guiada, todo el tema digital, pero ¿alguno de ahí se ha puesto a pensar y han dicho, la cirugía guiada es exacta y es precisa? Miren, si me lo preguntarían a mí, yo diría que todavía no. Todavía la cirugía guiada está en un proceso de avance, pero actualmente exacta y precisa todavía hay unos detalles, ¿ok? Por ende motivo es muy importante de que todo este tema de la tecnología, los escáneres, las impresoras, tienen un ligero margen, muy pequeño, definitivamente es un margen de error muy pequeño, pero hay. Y definitivamente esta cirugía guiada, no particularmente tenemos que tener cuidado en todo este proceso, ¿ok? Entonces, antes de empezar netamente en hacerle todo el tema de la planificación en implantología, uno de los objetivos es colocar el implante en la mejor posición protésica. Ok, doctor Leonard, pero por ahí alguien me puede preguntar, doctor, pero mi paciente particularmente su reborde óseo se ha reabsorbido por el tiempo. Bien, doctor. Si en el caso hubiésemos tenido un paciente con una reabsorción ósea severa, ok, tenemos que evaluar desde la parte protésica y al último la planificación de implantes, ok. Hay muchos que están colocando implantes, Fernando, y eso me está preocupando, que están colocando los implantes sin hacer la planificación completa. Y a este se le llama el protocolo reverso, que antes se le llamaba protocolo reverso analógico, que se trata de tomar tu modelo de yeso, colocar la corona o encerado el encerado y luego la ubicación, ¿no? Para hacer tu guía radiológica o guía tomográfica, para luego volverse en guía quirúrgica. ¿Ok? Pero actualmente me preocupa porque piensan que hacer toda una planificación de cirugía guiada conlleva solo ubicar el implante donde está el hueso y no es así, doctores. Tomen en cuenta que los pacientes que quieren colocarse los implantes no vienen porque el doctor Leona lo va a colocar o el doctor con mucho tiempo de experiencia X o el doctor de tantos años de experiencia Y o la mejor clínica Y viene por el implante. No, doctores. Paciente viene porque quiere su corona. Y definitivamente si tú le vendes algo que no está bien planificado, créanme que le va a salir doblemente más caro si lo han hecho mal. ¿Ok? Tengan mucho cuidado en el tema de hacer la colocación de implantes sin haber hecho toda una planificación completa. Y en esta planificación completa es que tiene que ser protésicamente guiada. ¿Ok? Bien, veamos que en esta diapositiva tenemos pacientes con reabsorción ósea y esta clasificación nos lo dio Lejon y Sara en el año 87. ¿Ok? Donde podemos evaluar que el reborde óseo superior como reborde óseo inferior, definitivamente hay un colapso de toda esa zona. Ah, perfecto, doctora. A mí me han dicho que la cirugía guiada es atraumática, no tengo que abrir colgajo, no tengo... No, no es así, doctor. Si tú, tema de tu protocolo reverso digital, ves que hay una reabsorción ósea, tienes que abrir un colgajo porque a veces amerita hacer una regeneración ósea guiada. Ah, doctor, entonces significa que nos han mentido en algunos casos. Sí, déjeme decirle que hacer cirugía guiada, una de sus indicaciones era flapes, que significa no abrir colgajo, y esa es una gran mentira. ¿Ok? Hacer cirugía guiada es colocar el implante protésicamente guiado, que esté bien ubicado ese implante para que protésicamente funcione bien. ¿Ok?
Ese es el objetivo de hacer cirugía guiada, ¿ok? No significa de que coloco el implante donde hay el mejor hueso para que protésicamente no funcione, ¿ok? Tienen que tomar en cuenta que hay dos fases, doctores. Hay dos fases. Y hay dos fases. La primera fase es la parte, voy a poner un ratito acá. Hay dos fases. La primera son dos. La primera fase es el implante, que voy a escribirlo acá, en abreviatura IMP. Y otro viene la corona, ¿ok? ¿Ok? Primero coloco el implante. Para que se coloque el implante, colocamos el implante y esperamos un proceso que se llama osseointegración. ¿Estamos correctos todos? Y este proceso es un proceso biológico, un proceso biológico, donde van a actuar todas nuestras células, ¿no? ¿No? Van a actuar todas las células para que este implante con el tejido óseo se puedan unir, ¿ok? Y luego en la parte, luego de que ya se os integró el implante, viene la otra parte. Y la otra parte es la parte mecánica. Doctor, ¿cómo que mecánica? Nosotros somos odontólogos, no somos mecánicos. Disculpen. Pero desde que ya empezamos a colocar implantes dentales, también nos volvemos mecánicos. ¿Por qué? Porque ¿de qué están hechos los implantes? De un metal, de titanio. ¿De qué están hechos los pilares? De un metal. Y las coronas, doctor, pueden estar aplicadas de cerámica, circonio, ¿no? Donde definitivamente pasa por un proceso mecánico. Entonces, doctores, si la primera fase les estoy mencionando que es parte biológica, es muy importante ubicar bien el implante, ¿no? Y si tu implante, doctor, lo coloqué, no hice una buena planificación y coloqué mi implante, ya esperé mis 3 4 meses de desintegración y cuando voy a colocar mi corona me doy cuenta que la chimenea me está saliendo por vestibular o está muy por palatino. ¿Ok? Ahí existe la segunda fase, que es la parte de rehabilitación donde vamos a poner la corona. Acá puede haber dos tipos. Podemos mencionar complicaciones biológicas, que puede ser en el proceso de desintegración, o puede haber complicaciones mecánicas, doctores. Ah, doctor. En conclusión, doctores, con esto que estoy mencionando, dentro del proceso de planificación existe dos fases, la parte biológica y mecánica. La parte biológica es cuando ya el implante y el tejido óseo se están uniendo. Que puede haber complicaciones, sí, puede haber complicaciones fisiológicas, biológicas, ¿ok? Pero mientras no haya visto ninguna complicación, ese implante se os integra y se une al hueso. Luego pasaríamos a la segunda fase después de nuestra espera de 3 a 4 meses. Vendría la rehabilitación, la colocación de la corona, ¿ok? Si por ahí el implante está mal colocado, créanme, doctores, que empiezan las complicaciones mecánicas y tu paciente va a venir y te va a decir, doctora, se me mueve la corona. Doctora, este, se me está girando la corona. O doctora, viene el paciente y viene con su coronita en la mano. Eso les va a pasar. Entonces, son una de las cosas muy, muy delicadas manejar el tema de implantología. ¿Ok? Bien, y miren esto. Miren que de acá de lo que les he mencionado, de la parte biológica y la parte mecánica, una ubicación de implante mal colocado, no hubo una planificación o de repente solo colocó el implante donde vio hueso y dijo, bueno, vamos a hacértela, vamos a rehabilitar. Y el técnico nos hace mal, quiere hacer algo, quiere colocar la corona porque el técnico tiene que cobrar, pero definitivamente no es, doctor. Miren dónde termina la chimenea, perdón. Miren dónde termina la chimenea. Por eso existe el tema de la cirugía guiada y el objetivo es que colocar nuestro implante protésicamente. Y observemos, doctores, observemos
que si no hacemos una buena planificación, miren, nuestro implante termina contactando con la raíz. Igual acá, el implante termina contactando con la pieza vecina. Igual acá, termina el implante casi contactando con la corona. Para que su chimenea salga por acá, esta chimenea salga por acá, ¿no? Esta chimenea por acá y la chimenea por acá. Observen, miren esa cantidad de fallas por una mala colocación de implantes, que definitivamente van a terminar con muchas complicaciones. Una de las cosas muy comunes que está pasando, ¿ok? Es que estemos colocando los implantes, ¿no? Entre los dos, entre piezas. ¿Qué quiere decir, doctor Leonard? Que si nosotros hacemos entre un incisivo y un lateral, nuestro implante estaríamos colocando acá. Doctor, ¿qué pasaría? O sea, no pasa, sí, ¿qué pasaría? Doctores, complicación. Nunca vas a tener papila. Nunca vamos a tener papila si nuestro implante colocamos acá. Ah, doctor, qué interesante. Entonces, doctor, ¿dónde sería la ubicación correcta? La ubicación correcta sería que nuestro implante, si vamos a hacer un puentecito, esté acá. Colocar nuestro implante acá. Para luego con esto hacer nuestro famoso puente sobre implante, nuestro famoso implant bridge. ¿Ok? Miren, doctores, quiero que entiendan que el objetivo de hacer cirugía guiada es que sea protésicamente guiado. ¿Ok? Por ende motivo tiene que haber una planificación. ¿Quién nos manda a colocar los implantes? ¿Dónde tenemos que ubicar los implantes? Según dónde está ubicado la corona. ¿Ok? Y observen, y también pasa esto, que colocan el implante y terminan fuera de reborde óseo, ¿no? Observen, miren, el implante fuera de reborde óseo. Y observen, mira, que podríamos observar que se ven acá las roscas. Podríamos observar que se ve acá toda la zona fenestrada. Podemos observar que el implante famoso, los famosos implantes Spider-Man, que están solo pegados por la cara palatina. Y por vestibular todo está afuera, ¿no? Miren, por palatina y todo esto está en el aire. ¿Ok? Miren, doctores, miren, y ya está con su corona, ya está con la corona, y podemos seguir observando que hay colocación de implante y ahí le han puesto una malla de titanio, se observa. Miren todo, está fuera el reborde óseo. Y miren, doctores, lo que a veces hacen. Colocar el implante y no hay una planificación. ¿Qué es esto? Doctores, por Dios. Yo cuando veo esto, por Dios, y veo publicaciones, digo, por Dios, ¿a dónde se está llegando con la implantología? ¿Ok? ¿No? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, doctores. ¿Ok? Ya, colocar los implantes no es como llamar al carpintero y atornillar algo. No, colocar el implante es que esté protésicamente guiado. ¿Ok? Doctor Leonard, coloqué el implante a palatino porque me dijeron bien a palatino. Bien, y tu técnico no tenía experiencia y mira lo que hicieron. Hicieron toda esta zona de retención de alimentos y miren este cantilever, súper largo. Igual acá, miren este cantilever súper largo. Doctor, ¿es viable? Doctores, como siempre le digo a mis alumnos, todo se puede, pero no se debe hacer, porque luego viene la complicación. Y para los que ya tenemos un poco más de experiencia en implantología, sabemos que esto puede conllevar a muchas complicaciones. Y créanme, y si el paciente paga y va, o sea, otro colega y te dice, mira, ¿cómo te van a hacer? Créanme que luego es un problema y un dolor de cabeza con el paciente. ¿Ok? Bien, doctores. ¿Ok? En la implantología siempre nos han enseñado algo muy importante, que el implante tiene que estar posicionado en las 3D. Uno, la posición mesiodistal, como está acá. Segundo, la posición vestíbulo palatino. Y tercero, la posición apicocoronal. Doctor, ¿qué quiere decir que la posición mesiodistal? Que entre el diente e implante tiene que tener una distancia.
mayor a 1,5, ¿no? De 1,5 puede ser de 2 milímetros. Y que la distancia entre implante e implante tiene que ser 3. Igual, entre implante y diente tiene que tener 2. Esa es una de las posiciones más antiguas que nos han enseñado a muchos, a los que ya colocamos implantes o los que están en el proceso de aprendizaje, ya le deben haber aprendido que la posición mesiodistal es eso, que entre diente e implante es 2 milímetros, que entre implante e implante es 3 milímetros, y así. Y nos enseñaron otra segunda posición, la vestíbulo palatino, que cuando tú colocas tu implante de la plataforma hasta el reborde óseo, nos decían antes, de 1 milímetro como mínimo, luego dijeron 1,5. La recomendación es que esta tabla vestibular tenga de uno a 2 milímetros. ¿Por qué, doctor? Para que puedas conservar esta tabla vestibular y no se llegue en el tiempo a notarse la rosca del implante, a que se note parte del pilar, ¿ok? Entonces es muy importante que esta posición vestíbulo-palatino se conserve de 1 a 2 milímetros. La tercera posición que nos enseñaron era cómo vamos a profundizar el implante. Y agarramos el luce de nuestra pieza vecina, el LUCA, ¿no? Y de LUCA profundizamos entre 3 a 4 milímetros, ¿ok? Entre 3 a 4 milímetros, entonces llegamos y colocamos nuestro implante acá. Y ahí colocamos nuestro, ¿ok? Ah, doctor, qué interesante. Entonces, siempre tenemos que hacer esta planificación dentro de nuestra computadora, sí. Por eso es que es muy importante que siempre las guías quirúrgicas lo prepare una persona que tenga experiencia colocando implantes y que tenga de conocimiento esto, ¿ok? Porque a veces te lo colocan el implante y no sabe. Ah, coloca el implante donde hay hueso, ya que el doctor coloque pues un multiyuni, que coloque un pilar angulado. No es así tampoco, doctores. Ah, tienen que medir el caso y, ¿no? Si ese es un caso mediano, es un caso complejo, es un caso, ¿no? Entonces, tienen que medir la severidad del caso para que sepan manejar. Pero miren, estas tres posiciones, mesiodistal, vestíbulo palatino y ápico coronal, para mí existe una cuarta posición. Que la cuarta posición, que tal vez no nos han enseñado, es la posición de angulación. ¿Qué es esto? Esta angulación que tiene acá, tiene que tenerlo. Si no, ¿qué va a pasar? El implante se va a ir nuevamente ahí. Nuestro implante tiene que haber ingresado por acá. Acá tiene que estar dentro del reborde de nuestro implante. ¿Ok? Entonces, hay una cuarta posición, doctores, y es muy importante que lo sepan. Y esa cuarta posición es la angulación. Entonces, tomen en cuenta esto, doctores, que dentro del proceso de planificación en una implantología digital o cirugía guiada, donde van a ubicar el implante, tienen que tomar en cuenta ya no las 3D, sino ahora es una posición 4D. ¿Ok? Una posición 4D. Ah, doctor, entonces de ahora en adelante tengo que tomar en cuenta la angulación, claro que sí. Antes no tomábamos en cuenta la angulación, ¿sabe por qué? Porque no teníamos accesibilidad mucho a las tomografías y no podíamos visualizar eso, ¿ok? Pero ahora con las tomografías sabemos que tenemos que darle una angulación y es muy importante que lo hagamos. Y por eso, por ende motivos, se han creado sistemas dentro de la planificación que se llama la cirugía guiada de manera estática, ¿no? Que es cirugía implantológica de computadora en estática, ¿no? Que es la famosa cirugía guiada. ¿Qué, doctor? ¿Y qué hay en la cirugía dinámica? Sí, esa cirugía guiada dinámica ya son nuestros amigos la robótica, ¿no? La robótica que ya está haciendo colocando implantes.
¿no? Entonces es otra situación. Pero dentro de la cirugía guiada que ya está en nuestro país y ya tiene muchos años, quiero que sepan que en todos los estudios que han ido averiguando, evalúan angulaciones. Angulación, distancia apical, distancia cervical, ¿no? ¿Cuánto es la entrecruzación entre lo que tú planificas y a lo que has colocado? ¿Ok? Y miren a la conclusión que llega este artículo. Y nos dice este artículo, ¿no? Donde se hace cirugía guiada en computadora estática, que el punto de ingreso hay un margen de error de 1. En el ápice un margen de error de 1.2, en angulación de 3.8 y en posición vertical de 0.5. Observen, doctores, que dentro de este proceso, que particularmente este estudio lo han hecho doctores con mucha experiencia colocando implantes y haciendo cirugía guiada. Y estas personas han llegado a una conclusión de que existe un margen de error. ¿Ok? Entonces, doctores, por ende motivo, hay que tener mucho cuidado con todo este proceso. Listo, doctores. ¿Ok? Dentro del proceso hay la cirugía guiada, particularmente son 6 pasos. ¿Por qué, doctor Leonard? Son 6 pasos para quitar ese margen de error. ¿Ok? Y estos 6 pasos lo tenemos acá. Acá hay un artículo que yo pongo, ¿no? Donde actualmente lo pueden revisar. Este artículo ya no se llama cirugía guiada, sino ahora podemos mencionar que esto se llama implantología digital. ¿Ok? Entonces es muy importante que ya el concepto de cirugía guiada se está yendo, ya va a ser nuestro pasado y actualmente tiene el concepto que es implantología digital. Primer paso, doctores, para hacer implantología digital es el escaneo. Necesitamos tener un escáner de alta precisión, de alta exactitud para disminuir errores. Doctor, existe 2 tipos de escáner, sí, el escáner intraoral y el escáner extraoral. Sí, perfecto. Doctor, pero yo prefiero hacer con un escáner intraoral. Muy bien, perfecto. Pero doctor, si no tengo el intraoral, ¿puedo hacerlo puedo escanear mi modelo de yeso? Sí, pero que ese modelo de yeso tiene que haber sido con una buena impresión, con todo su proceso y su protocolo de vaciado y con el tiempo correcto para disminuir ese margen de error o de alteración del yeso. ¿Ok? Entonces, seguimos. Primer paso del escaneo, segundo la tomografía, tercero es el diseño 3D, la planificación reversa digital. Acá incluiría los programas. Puede ser BlockIV, Exoplan, Shape. En realidad, todos los programas que ya han ido apareciendo, han ido evolucionando, podríamos ingresarlo en este punto 3. Cuarto punto, que es muchos que no están tomando el interés y que espero, y aprovecho de invitarles que este cuarto punto, que se llama los tubos guías donde va a ir el slip, también llamado slip, ¿no? También llamado slip, que es el espacio donde va a ir el anillo metálico y donde va a ingresar las brocas guiadas. Es un punto importante, ¿no? Y justo mencionaba que el día en el precongreso de la APO voy a presentarles netamente este cuarto punto, que es lo que está pasando, que vamos a hablar del OXEC, ¿no? Y tolerancia respecto a la implantología digital, ¿ok? Que vamos a hablar de este cuarto punto, ¿ok? Luego tenemos el quinto paso, que es la impresión 3D y el proceso de lavado y poscurado. ¿Por qué, doctor Leona? Porque en la impresión 3D y el lavado y poscurado también hay una ligera alteración, doctores. Entonces tienen que tener cuidado, una buena calibración, una buena resina, conociendo los parámetros de la resina para disminuir ese margen de error. Y sexto y último paso es la cirugía guiada propiamente dicho. ¿Qué quiere decir, doctor? ¿No? Ejemplo, si yo coloco mi guía quirúrgica en boca y es de la pieza 1.4 y 2.4 donde voy a colocar mis implantes, yo tengo que
estabilizar mi guía quirúrgica y que alguien, mi asistente o mi segundo cirujano, me ayude para que esa guía quirúrgica, mientras yo voy fresando en la pieza 1-4, el otro no vaya a palanquear o a moverse algo. ¿Ok? Entonces es muy importante estabilizar la guía quirúrgica en el proceso de fresado. ¿Ok? Y ahí podríamos tener en el punto uno los escáneres intraoral, extraoral, la tomografía, que ya le escuchamos a Fernando, toda la gama de campos que puede tener sus tomógrafos. Tenemos tres, la planificación reverso digital, que puedas hacer en programas libres como en programas pagados. Tenemos la cuarta, que es la ubicación del tubo guía, donde va a ir los slick o los anillos metálicos. Y quinto, vamos a tener la impresión 3D y poscurado, y luego la cirugía guiada propiamente dicho, sobre el tema de la irrigación, la estabilidad de esta guía quirúrgica. ¿Ok? Doctores, entonces es muy importante que mientras que nosotros estemos planificando dónde ubicar nuestro implante, no es donde haya más hueso, ya es que esto sea protésicamente guiado. Que donde yo voy a ubicar mi implante, donde yo voy a ubicar mi corona, voy a ubicar mi implante dental. ¿Por qué, doctor? Mientras que yo he ubicado bien mi corona, sé dónde va a llegar el punto de contacto. ¿Ok? Ah, qué interesante, doctor. Entonces, cada vez que yo ubique mi corona digitalmente, tengo que conllevar a que haga un contacto. Sí, tienes que llevar que haga un pequeño contacto, que es de cúspide y fosa. Ah, entonces dibujas, pones tu corona y luego, después de poner tu corona, ubicas tu implante. Ese es el proceso, que es el famoso protocolo reverso. Protocolo, protocolo reverso digital, que primero es la corona y luego es el implante. Y miren que en esta diapositiva nos dice algo muy importante, que si tú colocas tu implante y recibe fuerzas axiales, las fuerzas se van a disipar, se van a ir compartiendo, va a ser las fuerzas homogéneas, porque la fuerza lo va a recibir todo, sobre todo la zona cervical. ¿Ok? Entonces, si tu fuerza con tu antagonista es una fuerza axial, toda esta fuerza está conteniendo compresión, ¿no? Por el antagonista, porque ya está haciendo función, el paciente está masticando, el hueso está haciendo todavía una actividad, está haciendo un cambio dinámico del tejido óseo. Entonces, este cambio de dinámico óseo, mientras que tú recibes una fuerza axial, va a ser homogéneo. Pero de repente tú colocaste a tu antagonista y estás recibiendo una fuerza axial o una fuerza lateral, las fuerzas no van a ser homogéneas. Van a ser mucho más potentes. En un lado va a recibir más fuerza, en el otro lado poco fuerza. Y eso va a conllevar a que tu hueso reaccione por esa presión que está teniendo con el antagonista. ¿Ok? Por ende motivo tienen que tener mucho cuidado, doctores. Al inicio les hablaba que el tema biológico es la colocación del implante bien ubicado protésicamente. Pero si tú no lo has colocado protésicamente, viene una segunda fase que es la parte mecánica. Y si tú no lo has colocado bien, empiezan las complicaciones, se le destornilla la corona, no se le mueve la corona, hasta se le puede fracturar el tornillo protésico, se puede fracturar la parte cervical del implante, doctores. Y cuando ya se fractura eso, definitivamente retiro de implante. ¿Ok? Y es muy importante que nosotros evaluemos la oclusión, los puntos de contacto cuando hagamos nuestra planificación. ¿Ok, doctores? Por ende motivo, tomen en cuenta todo este proceso, esta explicación. ¿Ya? Dentro de la rehabilitación digital, doctores, es muy importante mencionar que estos son los famosos scan bodies, ¿no? Que siempre observen que siempre hay una parte plana del scan body y que esto nos ayuda a poder pasarlo con el escáner, en este caso fue un escáner extraoral, y para que luego de lo que se ha escaneado, observen que acá está el escaneado del modelo, toda esta primera parte, y dentro de nuestro programa ya tenemos un scan body digital, para que luego este scan body digital con el scan body que hemos
escaneado, hagamos un match y lo juntemos. Luego de hacer el match, viene todo el proceso del diseño y la impresión 3D. En este caso, una impresión 3D en metal. También podemos hacer la fabricación. Miren, observen la diferencia de un pilar prefabricado que te venden las marcas de implantes y el otro que tú diseñes y hagas un pilar personalizado donde el hombro está ligeramente más alto. Está subgingivalmente 1 milímetro. ¿Mm? ¿Ok? Igual, doctores, los famosos scan bodies para poder hacer un pilar personalizado. Bien, entonces, doctores, es muy importante esto, que dentro de nuestro proceso sea una planificación. Particularmente hemos ya manejado el tema del escaneo facial, el escaneo de modelos, no hacer el match con el DICOM. Luego de que hayamos hecho el match, vean que yo ubico mi corona, ¿no? Y recién hago la ubicación de mi implante. Entonces ahí yo podría observar dónde va a terminar mi corona, ¿no? Entonces, observen que ya es una era digital que a pesar que hagamos esta era digital, tenemos que tener mucho cuidado por esos 6 pasos mencionados. ¿Ok? ¿Ok? Y observemos, y esta es una de las imágenes que siempre me gusta, que cada vez que yo hago implantología digital y donde yo voy a ubicar mi implante, se puede observar dentro de la chimenea, donde hemos hecho todo el proceso de fresado. Y siempre me gusta probar con una corona, si no es una corona de color del diente, una impresión de una corona no en transparente, que es en guía quirúrgica, para ya evaluar cómo va a terminar mi corona. Ujú. Siempre evalúo el tema de colocar mis brocas guiadas dentro de mi guía quirúrgica. ¿Ok? Bien, doctores. Hay algo muy interesante que se llama la posición de los tubos guías, que era el cuarto punto. ¿Qué quiere decir eso, León? Observen que acá tengo yo el anillo metálico y dentro del anillo metálico va a ingresar mi broca guiada, ¿ok? La broca guiada es la que me va a dar dirección para colocar mi implante, ¿ok? Entonces, podemos observar el que me da la dirección, mire, hago mi proceso de fresado y me lleva a la dirección. Entonces, me está llevando la dirección ese anillo metálico, ¿ok? Entonces, es muy importante, doctores, la ubicación del anillo metálico ahí. ¿Ok? Luego, lo que también tienen que aprender es conocer las famosas brocas guiadas. Observen que la broca guiada está dividida en 2 partes. Tiene una zona inactiva, que vendría a ser la zona inactiva, toda esta zona lisa, zona inactiva, y luego la broca guiada va a tener una zona activa. Ah, Leonard, qué interesante. La zona inactiva es la que siempre va a estar en contacto con el anillo metálico. Sí, acá va a estar nuestro famoso anillo metálico. Y ese que nos va a llevar la dirección. ¿Ok? Es muy importante eso, doctores. ¿Ok? Doctor Leonard, ¿y qué significa el OXEC? Particularmente llamado OXEC secundario, que vendría a ser la distancia desde el ápice del implante hasta la parte superior del tubo guía. ¿Ok? Vendría a ser toda esta longitud el OXEC secundario. Doctor, ¿y por qué es importante el OXEC? Es para que tú puedas seleccionar la broca en longitud y sepas cuál es la medida del OXEC y tú puedas buscarlo dentro de la broca guiada, la longitud final. Ah, doctor, ¿qué quiere decir? No estamos entendiendo. Observa. Si yo hago una planificación, acá pongo mi tubo guía donde va a ir ubicado mi anillo metálico y aquí he ubicado mi implante. Supongamos que este OXEC, toda esta distancia, mide 20 milímetros, ¿ok? Bien, mide 20 milímetros toda esta distancia. Entonces yo puedo decir que mi zona inactiva tiene 10 y mi zona activa debería medir 10.
¿Por qué? Porque es donde, si yo tengo 10, voy a terminar exactamente acá, en el lápice. Ah, doctor, ¿y qué tal si en vez de que la zona activa tenga 10, tiene 8? Estaríamos hablando que nuestra broca mide 18 y nuestro oxe 20. ¿Qué pasaría? Que tu broca va a quedar corto y tu implante va a quedar supra, ¿ok? Ah, doctor, entonces el OXEC es importante para saber dónde va a acabar mi implante. Claro, es muy importante conocer el OXEC. Entonces, cuando siempre a veces me mandan a hacer una planificación, yo les digo diámetro, longitud y les doy la medida del OXEC. ¿Ok? Y al darle la medida del OXEC, el doctor tiene que tener conocimiento qué es el OXEC. ¿Ok? ¿Qué tal si igual vuelvo a hacer el ejemplo? Mi OXEC mide 20 milímetros, ¿ok? Y yo selecciono una broca de 12. ¿Qué significa? Que mi broca va a terminar hasta acá abajo. Mi implante se va a profundizar 2 milímetros más. Entonces estaría dejando más profundo mi implante. ¿Ok, doctores? Debemos entender un poquito lo que significa el OXEC. Bien, doctores. Ahora vamos a pasar a un caso clínico, dos casos clínicos. Sobre todo, me gusta mencionar este caso clínico sobre cirugía guiada en la zona estética. Son dos implantes a nivel de la pieza 1.1 y 2.1. Observemos en la imagen. Lo primero que me gusta evaluar, reviso mi línea mucogingival, observo mi margen gingival y puedo decir que este paciente tiene un buen ancho de ¿qué? De tejido queratinizado. Un buen ancho de tejido queratinizado. Puedo observar que acá ya hay una fractura, entonces este diente se va y es probable que este diente también tenga una fractura y se va y es probable que este canino también definitivamente. ¿Ok? Observo que también el paciente tiene un buen fenotipo gingival, ¿no? Puedo ir a evaluar ahí clínicamente, puedo colocar mi sonda periodontal si trasluce o no trasluce, pero yo podría decir que tiene un fenotipo medianamente grueso. Y radiográficamente puedo ver pues que acá hay una fractura, acá también hay una futura fractura y también acá. ¿Ok? Entonces yo ya virtualmente ya hago mi planificación, hago mis extracciones virtuales, vuelvo a colocar mis coronas, coloco mis implantes donde van a ir, acá están mis implantes. Y todo lo que yo lo he hecho virtual se pueda llevar a la clínica. Miren, entonces acá ya está con sus implantes acá, clínicamente sus implantes, y acá ya tienen sus coronas. Provisionales definitivamente. Pero observen que casi idéntico de mi planificación virtual o de mi planificación 3D, lo he llevado a la clínica y tiene mucho parecido, ¿ok? Tiene mucho, mucho parecido, ¿ok? Entonces, esto es una de las cosas que tienen que llevarse, que todo lo que ustedes planifiquen en el 3D lo pueden llevar a la clínica, doctores, no se queden en la computadora, no sean solamente diseñadores de la computadora, sino llévenlo a la clínica. Y esto es más enriquecedor. ¿Ok? Y puedan ir ver todo el proceso y pueden ir mejorando poco a poco. Y acá, dentro de del proceso de planificación, todo lo que le hablamos al inicio de la conferencia era mantener la distancia entre implante y diente, 2 entre implante e implante, 3 entre diente e implante, 2. Entonces, empiezo a todo lo que me han ido enseñando, lo aplico a la digital. Observen que hago toda la extracción virtual, coloco las coronas, hago el protocolo reverso, coloco mi implante y coloco mi pilar. Y observo que me gusta mucho manejar las coronas atornilladas, cemento atornilladas, ¿no? Por la reversibilidad del caso, ¿no? Observen que acá hago miren, va a terminar en atornillada igual acá, atornillada. ¿Ok? Hago mi planificación, hago mi impresión 3D, hago la prueba con mi broca guiada, ¿no? Observo la posición de las brocas guiadas,
¿no? Ahí les muestro un poquito de mi guía quirúrgica que pude confeccionar. Es una guía que he diseñado, diseñado por la persona que les habla, ¿no? Donde pude hacer mi guía quirúrgica tiene punch de 4, punch de 4,5, fresa lanzas, ¿no? Luego hemos diseñado e impreso estas coronas provisionales y estos pilares provisionales. ¿Y no? Y observen que de lo que yo he desarrollado virtualmente lo he llevado a la clínica. Entonces viene el proceso, doctores. Hago mis extracciones, una extracción atraumática. Observen que mi sonda periodontal está tocando la tabla ósea vestibular, donde observo donde se conserva. ¿Ok? Coloco mi guía quirúrgica. ¿Ok? Y observen que no le he puesto anillo metálico. ¿Ok? Pero ahí hago mi cirugía guiada. No toda la zona inactiva va a estar en contacto en el tubo guía, pero sin anilla metálica. Una de las cosas que me encanta hacer la cirugía guiada es que yo le bajo las revoluciones y me empiezan a recoleccionar tejido óseo. Y esto me ayuda a recoleccionar y combinarlo con mi hueso bovino, hueso sintético. Me gusta trabajar mucho con el bovino y el porcino, ¿no? Hago mi prueba con nuestras provisionales. Y en este caso, donde coloqué los dos implantes, tuve una estabilidad primaria de 25 newton, donde la literatura siempre me menciona que si tú vas a hacer una carga inmediata, por lo menos debe haber pasado los 30 newton. Entonces, como mi estabilidad primaria era de 25 newton, preferí no arriesgar. Lo dejé con cicatrizadores, ¿no? Y coloqué mi provisional para ese día. Luego esperé, no miren la radiografía, dejé con mis cicatrizadores, dejé con mis conformadores. Y observen que el paciente me pidió, y a pesar que le dije que esperemos el proceso de desintegración, me dijo, doctor Leona, necesito unas coronas provisionales, ¿ok? Entonces tuve que tener el cuidado de decirle, bajo su responsabilidad, le voy a poner una corona provisional sobre su implante, y fue así. A pesar de que no tuve torque, en el día 4 le cambié. Le puse dos provisionales ya no sostenidos por las piezas vecinas, sino sostenidos por los implantes, y veo que ya se está empezando ese mismo día a conservar las papilas, ¿no? Donde hay mucha más inflamación acá. Acá hay más inflamación, ¿ok? Y miren en el día 9 cómo se ha conservado. Miren mis papilas, miren el margen gingival. Acá tenía un percance que estaba más inflamado en esta papila. Dije, voy a revisar, ¿no? Y van a ver en la parte final en qué me he equivocado. Entonces observen que cuando ya llegó al proceso con sus provisionales, me gusta trabajar la cemento atornillada y me gusta trabajar con los pilares, ¿no? Metálicos. Y observen que mis pilares van a terminar, ¿no? Cemento atornilladas, ¿no? Donde los voy a cementar, voy a arenarlos, ¿ok? Y observen que he arenado los pilares, están arenados ambos, ¿no? Para hacer el proceso de cementación. Y ahí están los pasos de cementación. Areno, me gusta lavar con un poquito de ácido fluorhídrico, a pesar que me digan que no le vas a hacer nada, pero prefiero limpiarlo de esa manera. Le coloco el primer en la zona interna, coloco mi alcén, lo embebo, ¿no? Instalo y fotocuro. Para luego el excedente poder pulir toda esta zona con mi caucho. Vea, y cómo me va quedando mi corona cemento atornillada. Y observen que cuando se veía acá un poquito de inflamación, ya está disminuyendo la inflamación, pero parece que se está llevando mi papila, doctores. Observen que también se ve un triángulo negro acá, pero por la misma isquemia empezó a desaparecer. Y acá hay algo que no me gustaba. Y acá hay algo que quiero que vean, ¿no? Observen que en la parte inicial yo tenía entre implante y corona 2 milímetros, 1,98. Y acá no, doctores.
Acá no tengo 2. Acá debo tener 1 milímetro. Entonces, al tener una distancia entre implante y diente, tener 1, ¿qué me ha producido que pierda? La papila. Ah, doctor, ¿eso significa que usted ha tenido un margen de error en esa cirugía? Sí, he tenido un pequeño margen de error, donde ya había ubicado a 2 milímetros, se ha ido a 1 milímetro esta distancia entre diente e implante. Mientras que yo lo planifiqué a 2, pero terminó en 1 milímetro. Ah, doctor, significa que a pesar de hacer cirugía guiada, hay un pequeño margen de error. Sí, hay un pequeño margen de error. Que lo puedo mejorar y lo puedo llevar protésicamente, pero no fue el objetivo. El objetivo fue de que mi planificación sea bien realizada y que respete esta distancia, ¿no? La distancia de acá debería tener 2, la distancia de acá debería tener 3 y la distancia de acá debería tener 2. Pero si ustedes se dan cuenta, esta distancia de acá es muy cortita, tiene 1 por lo menos. Por ende motivo, en la clínica se observa que se está perdiendo la papila de este lado. ¿Ok? Vean que a pesar de esto, existe un ligero margen de error. ¿Ok? De ahí, terminando la conferencia, me preguntarán, doctor, ¿qué pasó y por qué? De ahí les daré la respuesta. Luego, luego de ver la parte de una cirugía guiada en la zona estética o zona anterior, nos vamos a la zona posterior. Es un paciente que tiene una fractura, no con caries, ¿no? Miren, ha tenido una fractura, ¿no? Es más probable que haya sido endodoncia y se haya fracturado de esa manera. Y ok, entonces hago yo mi proceso, mi protocolo reverso. Primero ubico mi corona y segundo ubico mi implante. ¿Ok? Para que esto termine cemento atornillado. Y ahí está, miren, mi implante y mi corona. Entonces, doctor, usted primero coloca la corona y luego el implante. No, primero coloco mi corona y segundo coloco mi implante. ¿Ok? Listo. Tenía dos opciones acá. Colocaba mi corona provisional o simplemente lo dejaba y dejaba para conformar mi perfil de emergencia. ¿Ok? O dejaba toda la corona. Doctor, ¿de qué va a depender? Que si hubiese tenido una estabilidad primaria mayor a 30 newton, un torque mayor a 30, lo dejaba con corona. Pero si tuviese menos de 30 newton, lo dejo con un conformador para manejar mi perfil de emergencia. ¿Ok? Entonces ya iba preparado ya para lo que venía en esa cirugía. Entonces, si ustedes dan cuenta, ahí puse un pilar y puse la corona para manejar mi perfil de emergencia. En el caso tuviese menos de 30 newton. ¿Ok? Acuérdense que esa zona póstero superior es una zona muy trabeculada, ¿no? Es una zona donde el hueso es tipo 3, casi 4. Por ende motivo a veces no arriesgar mucho en hacer una carga inmediata en esa zona posterior. ¿Ok? Listo, entonces coloqué mi guía quirúrgica, ¿no? Hice todo mi proceso de fresado y observen que mi fresado hasta acá, mira, casi por palatino. Llegué a un torque de casi 50 newton, ¿ok? Entonces probé mi corona, ¿no? Dejé mi pilar y acá también dejé mi perfil de emergencia, que es como si fuese una corona que lo he recortado, y lo uní con resina fluida y lo dejé acá, ¿ok? Ya no coloqué sutura, simplemente dejé para que se vaya conformando el perfil de emergencia. Y miren, doctores, lo dejé así para que se vaya conformando todo esto, todo el margen gingival, las papilas. Y observen, ¿no? Que a los 7 días ya se está conformando mi perfil de emergencia. Observen, ya se está formando el nuevo margen y este está en proceso de cicatrización y reparación. Para luego colocar mi corona y respeto ese perfil de emergencia, ese margen gingival y papila.
¿Ok, doctores? Entonces es muy importante que yo pueda hacer todo mi protocolo reverso digital, respetando la parte biológica y respetando la parte mecánica. ¿Ok? Observen que acá está el antes y el después. Bien, doctores. Entonces también es muy importante todo este proceso y si en algún momento quieran hacer un curso conmigo, ¿no? Los invito a mi curso personalizado de planificación 3D y cirugía guiada, donde todos empezamos a interactuar, ¿no? No en el 3D. Yo les invito a hacer todo este curso personalizado donde vamos a poder manejar, no con las guías quirúrgicas, vamos a manejar un mixer, bloqueo, sofá. Entonces, es muy importante todo este proceso, doctores. No solamente llevarlo a la computadora, sino llevarlo a la práctica y a la clínica. Entonces, gracias, doctores. Yo sé que ha sido una charla muy cortita, pero con mucho placer poder hacer esta pequeña conferencia con ustedes y espero que les haya ayudado un poquito. No sé si hay por ahí alguna pregunta y si por ahí tuviesen una duda, invitarlos nuevamente al precongreso de APO, donde vamos a estar con CEDIX y poder compartir mucho más cosas y donde vamos a actualizarnos con todo lo que viene, todo esto de la implantología digital. ¿Ok? Gracias, doctora. No sé si por ahí hay alguna pregunta, Fernando. Muchas gracias, doctor, por la exposición de hoy. De repente alguna preguntita por allí de los participantes, por favor, pueden activar su micrófono o en todo caso escribirlo al chat, por favor. Creo que bastante claro, doctor. Bien. Está bastante claro el tema de hoy. Es un tema bastante interesante que ayuda bastante en el caso de la planificación, que a veces sí es importante saber paso a paso cada cosa, pues, ¿no? Por acá tenemos una preguntita, doctor, en el chat, por favor. A ver, a ver, a ver en el chat. Gracias, doctor Pepe. Un abrazo. El doctor Brian. Gracias, doctor. El doctor Alan también. Muchísimas gracias. A ver, el doctor Alan nos hace una pregunta, Fernando. Acá lo puedo ver en el chat. Me pregunta, doctor, en el caso del implante inmediato para el sector anterior con cirugía guiada, un TIC para esa posición tan cerca al diente. Ahí te lo muestro, Alan. Ok, doctores. Eso va mucho, muy importante respecto a la tolerancia y a la distancia. ¿Qué quiere decir eso, doctor? Observa, mira. Acá hay algo muy importante y te lo voy a poner en imagen. Observa. Bien, Alan. Observa dentro de esta diapositiva, observa que yo tengo, mi broca está ingresando a un espacio, ¿no? Que prácticamente es resina, ¿ok? Acuérdate que esta broca tiene un diámetro. Este diámetro particularmente, voy acá a dibujarlo. Esto tiene un diámetro de casi más o menos 5 milímetros, ¿ok? Tiene un diámetro de 5 milímetros. Y la zona donde va a ingresar esa broca, es la zona donde va a ingresar la broca guiada, no tiene 5, ¿vale? Tiene por lo menos 5.2, 5.1, ¿ok? Entonces voy a hacer un pequeño dibujo acá para que lo puedas entender.
¿Y qué me pasó? Voy a hacer acá un dibujo para que me entiendas. Si mi broca te digo que tiene 5 milímetros de diámetro, esta zona de acá donde va a ingresar la broca, voy a ponerla al costado, esta zona de acá, mira, la que estoy dibujando no mide 5. En esa oportunidad le puse 5,2. Que por ahí puedas entender, Alan, que existe un espacio. Entonces, si esta de acá voy a dibujar acá, ese diámetro tiene 5,2 y mi broca, voy a dibujarlo acá de azul, y mi broca tiene 5 milímetros, 5 de diámetro. ¿Qué significa? Que yo tenía que hacer ese espacio para que pueda ingresar y salir la broca. Si no, si yo lo hago 5 y 5 no ingresaría la broca, ¿no? Esa zona inactiva de la broca no ingresaría. Entonces, yo le he creado acá un espacio. Todo esto de acá es un espacio. Ya ese espacio de ahí, Alan, para ir adelantando la conferencia del precongreso, se le llama tolerancia. Tolerancia. Espacio o se llama tolerancia. Bien. Ah, doctor, entonces entonces este espacio, ¿cuánto tiene? 0,2. Ah, doctor. ¿Ese ha sido su error? Sí, eso ha sido uno de mis errores. Entonces el secreto es que de ahora en adelante ya no le pongo 5,2, sino que le pongo 5,05, para que este espacio de acá sea más cortito. Y cuando ingrese mi broca en esa zona, no haya un movimiento, un zigzag, ¿ok? Porque puede pasar un zigzag, ¿no? Tú ingresas tu broca en esa zona y si hay ese espacio de 0,2, va a vibrar, porque va a haber un espacio que va a vibrar entonces tu broca. Puede ingresar al espacio de acá, puede llegar al espacio de acá. Por el mismo motivo, ya no le pongo 5,2, sino le pongo 5,05. Entonces he disminuido ese espacio y no tenga que esa broca pueda estar moviéndose, inclinándose hacia los costados o hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces, por ahí va el secreto, Ala, que es muy importante que disminuyamos ese espacio tolerancia para evitar esos tipos de errores, ¿no? Y evitar acercarnos a las piezas vecinas. Espero que me hayas entendido, Alan. No sé si por ahí hay otra pregunta o Alan, no sé, se pudo entender. Sí, doctor. Por acá respondió el mismo doctor Alan. Entendido, me indica por acá. Por acá tenemos una pregunta de la doctora Cecilia Zamora. Ujú. Le iba a comentar el error que pasó. Sí, doctor, justo el doctor Alan menciona eso. Mi error fue esto, doctor, que a este espacio que yo le di fue de 5,2 y el diámetro de mi broca era 5. Entonces me queda este espacio y ese espacio es como que tú colocas y va a haber un micromovimiento alrededor, ¿no? Y ese movimiento hace que mi broca se vaya en otras direcciones, ¿ok? Entonces el secreto es ahora ya no ponerle 5,2, sino ponerle 5,05 y disminuir el margen. ¿Ok? Ah, doctor, pero si lo hubiese hecho con anillo metálico hubiese disminuido, dependiendo, doctora. Si compramos el anillo metálico directo de fábrica, es posible porque ellos lo que hacen es tener este obsequio. Si tu diámetro es de 5 de tu broca guiada, que es el azul, tu anillo metálico tiene que tener 5,05 para que no haya ese espacio pequeño alrededor, ¿no? Si tú buscas de otra marca, de repente la otra marca es 5,1, 5,2 y por ende motivo puede ser que tú tengas un margen de error ahí. Ujú. Bien, doctor. Perfecto, doctor, muchas gracias. Doctor, por acá tenemos otra preguntita del doctor Iván. Ujú.
A ver, doctor Iván, gusto Iván. Sobre el diseño que programo que yo recomendaría en implantología digital, me encanta trabajar mucho, Fernando, con Blue Sky Plan. Ya es uno de los programas que lo he manejado más de 7 años, considero. Entonces, me gusta porque yo puedo manejar todos estos espacios. Este espacio de tolerancia lo puedo manejar en Blue Sky Plan. Hay otro que me gusta que también es el Exoplan, pero son una de las cosas que me limita. ¿Por qué? Porque en Exoplan tú tienes que seleccionar la marca del implante y directamente Exoplan te manda el anillo metálico. Plaf, ubícalo ahí. Puedes subirlo y bajarlo. Pero en cambio, en Block Plan, yo puedo mejorar ese diámetro y ser más personalizado. Me da más detalles y más cositas ahí para yo poder controlar esas cosas, esos detallitos ahí. Ejemplo, si tú quisieras hacer una cirugía guiada sin anillo metálico, en Exoplan no podrías, porque Exoplan te manda el anillo. ¡Praj! Implante y anillo metálico, ¿dónde vas a ubicar? Pero en cambio, si lo hago en Blue Sky Plan, yo puedo determinar que le puedo decir a mi programa, sabes, voy a hacerlo sin anillo metálico y sé cuánto va a medir mi broca guiada y lo hago sin anillo metálico como fue en este caso. Entonces, los programas más preferidos me gusta Blue Sky Plan y Exoplan. Ujú. Perfecto, doctor, gracias. Por favor, ¿alguna otra pregunta por allí, por favor, doctores? Acá hay una buena pregunta de doctor Ujú. Alan. Ujú. Doctor, ¿y ese 0,05 de tolerancia es suficiente para el grado de contracción de la resina? Bien, Alan. Si tipo de impresora y y tu tipo de impresora está bien calibrada y sabe los parámetros de esa resina, es suficiente. ¿Por qué? Porque la literatura nos menciona que cada vez que nosotros imprimamos un modelo, una guía quirúrgica, una férula, nos menciona que va a tener un error de casi de 200 micras. ¿Qué quiere decir 200 micras, doctor Alan? Que observamos que el grosor de nuestro cabello tiene un grosor de casi 100 micras. Entonces, si tú hablas de 200 micras, estás hablando que dos cabellitos has juntado y que puede ser que 200 micras se haya alterado. Es tan pequeñita, ¿no? Que puede producir, hay una ligera diferencia, ¿no? Pero es muy pequeña, doctora. Pero eso es muy importante mencionar, que ese es cuando una impresora está bien calibrada y sabe los parámetros de la resina. Pero si esa impresora no está calibrada, ese 0,05 no funciona. Entonces es muy importante que el tipo de impresora y el tipo de resina tengas conocimiento de todo eso. Ujú. Me ha pasado también, Alan, que antes manejaba un tipo de resina que no era para guías quirúrgicas, compraba resinas transparentes y le ponía yo, así como hice, por eso tuve este error, le puse 5,2 y dije, como se va a contraer, lo va a atrapar. No. Entonces, desde ahí empecé a entender que siempre en una impresión 3D hay una alteración de 200, 100 micras, que puede ser que en un lado ensancha y el otro lado se contrae, ¿ok? Pero de ahí he ido entendiendo en el transcurso del tiempo que si mi impresora está bien calibrada y conozco los parámetros de mi resina y conozco todos los parámetros de lo que hace mi movimiento de mi impresora, si yo lo dejo en 5 puntos, aumento ese 0,05, créeme que va a quedar exactito ahí, exacto, ¿ok? Bien, Alan. A ver, un gusto, doctor Hamilton. A ver, yo utilizo, ¿qué tipo de impresoras utilizo? Yo utilizo las impresoras LCD, ¿ok? En el mundo
existen tres tipos de impresoras. No les voy a mencionar marcas, pero existen tres tipos de impresoras en el mundo, de resinas. La impresora SLA, la impresora DLP y la LCD. Entonces, particularmente la LCD ha ido evolucionando y creciendo mucho. Uno, porque son más económicos y ha ido creciendo en velocidad y en tipos de resina. ¿Ok? Por ende motivo yo utilizo las LCD. ¿Ok? Utilizo eh, resinas ya que son directamente para guías quirúrgicas, ¿no? Entonces, si por ahí tú me preguntarías qué tipo de impresora, te recomendaría una impresora LCD, que son las que ya están creciendo y evolucionando tecnológicamente, ¿no? Y son lo que está creciendo y son una de las más rápidas, ¿no? La impresora SLA es como si fuese un puntero láser que menciona que es muy preciso, pero también son muy costosas la impresora como las resinas y también son muy lentas, ¿ok? Pero entre lo que nosotros suficientemente necesitamos, para lo que necesitamos es una impresora LCD bien calibrada, conocer los parámetros de la resina, créeme que eso nos ayuda un montón. Ujú. Entonces, sería impresoras LCD, doctor Jaime. A ver, ¿qué dices, Alan? Así es, así es, Rafael. Como dice mi amigo Rafael, ¿no? Sí, mándale un saludo a Rafa, a Rafita, que es muy importante ahí reconocer todo. Resolución. Acuérdate que la resolución va a depender del escáner. ¿Qué quiere decir? Acuérdate que cuando tú escaneas Hamilton, puedes escanear directamente la boca con un escáner intraoral o puedes escanear un modelo de yeso. Ahí tú vas a observar la resolución. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros escaneamos los modelos, particularmente lo obtenemos en STL, que es uno de los lenguajes de triángulo estandarizado. Entonces, ese STL se puede observar unas mallas, ¿ok? Que son triangulitos y vértices. Entonces, mientras esos triángulos y vértices estén ordenados, estén bien distribuidos, sean pequeñitos, eso significa que tenemos una imagen 3D en buena resolución. Pero si estas mallas, triángulos y vértices están desordenados, unos más ensanchados que otros, no más pequeños, otros más grandes, o sea, no están homogéneamente ordenados, entonces a eso le podríamos decir que tiene una baja resolución, ¿no? En de imagen 3D. Entonces, por ahí se va el tema de resolución, ¿ok? Entonces, yo siempre recomiendo un escáner que tenga una mediana o alta resolución para poder tener un proceso de trabajo bien realizado, ¿no? Acuérdate que si tú tienes un escáner de baja resolución o significa mallas desordenadas, eso puede conllevar a que también haya unos márgenes de error en el proceso de planificación. Ujú. Bien, Jam. No sé si hay otra pregunta. Claro. Muchas gracias, doctor. Sí, por favor, para ir ya finalizando el día de hoy, ¿alguna otra pregunta, por favor? Por otra parte, indicarles que toda la información acerca el precongreso APO, que será el mes de agosto, pueden también en nuestra página de Facebook o en Instagram, en nuestras redes sociales, están toda la información acerca de este evento. Y también se encuentra el link de inscripción. El ingreso es totalmente gratuito. Será en el auditorio de Segeli PAE de San Juan del Urigancho, como punto de referencia en la estación del tren Pirámide del Sol. Está al frente de la estación. A ver, Alan me vuelve a preguntar otro, algún tipo en la refrigeración.
No te entiendo el tema de refrigeración, Alan. Por favor, específicame bien. O me hablas del tema de irrigación. ¿Podría entender la irrigación? Sí, sí, podríamos entender, sí, irrigación de las fresas. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos este proceso, si volvemos a observar esta imagen, una de las cosas que hacemos ya en el proceso de fresado es que aumentemos bastante la irrigación. Significa que dejamos que el suero fisiológico sea en abundante. ¿Ok? Ese es uno. Y cada vez que fresemos, ¿ok? Intentemos de fresar iniciar con la fresa más corta, ¿ok? Para solamente romper la cortical, rompo la cortical, ¿no? ¿En qué revoluciones por minuto? Siempre lo empiezo entre 800 a 1200 revoluciones por minuto, pero con una fresa corta, y rompo la cortical, ¿ok? Luego de romper la cortical, entonces ya pongo una fresa más larga, una broquita más larga, pero la revolución ya no es 800 a 1200, sino lo disminuyo, ¿vale? Lo disminuyo en 600 o 700. Acuérdate que la literatura menciona que cuando tú disminuyes las revoluciones por minutos, haces de que no haya calentamiento óseo, ¿ok? Entonces, por ende motivo, si observamos en una de mis imágenes, para yo poder conseguir esto que vemos en la imagen, yo he tenido que disminuir las revoluciones por minuto, ¿ok? Para poder, eh, poder recoleccionar esto, ¿ok? Entonces, disminuyo la revolución y con eso evito que haya un recalentamiento óseo. Otro, por haberle bajado las revoluciones, no, lo que hago es recoleccionar un poquito de tejido óseo. Y con eso no quita de que yo tenga que tener irrigación. Igual me apoyo con la irrigación, ¿no? ¿Para qué? Para evitar ese calentamiento óseo, esa necrosis ósea, que son una de las cosas que pasa si no controlamos estos detalles también. Buena pregunta. Excelente, doctor. Listo. Entonces ya para ir finalizando, por favor. Listo, doctor. Yo creo que todo claro por el día de hoy. Entonces, vamos a ir finalizando ya. Muchísimas gracias a los que se quedaron hasta acá, hasta esta hora, a los participantes del día de hoy. Muchísimas gracias a usted, doctor, por la exposición del día de hoy. Es un tema bastante interesante que nos ayuda a todos. Un tema educativo y en clínica. Es un tema bastante lleno de información y que necesitamos todos para conocer un poco más y crecer, pues, en la parte educativa, pues, ¿no? Entonces, bueno, gracias. Muchísimas gracias por la exposición de hoy, doctor. Muchísimas gracias a todos los participantes. Queda de toda igual manera invitarlos al precongreso APO, que está organizado junto con CEDIX, para el 19 de agosto en Segel y Páez, San Juan del Lurigancho. Listo. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches. Listo, Fernando. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Abrazo a todos y buenas noches.